Aunque apenas se está iniciando el proceso de deportaciones, esta medida había sido planteada hace más de un año y medio por el presidente Daniel Noboa, todo por cuenta de la violencia intercarcelaria en las calles también de Ecuador. Ante las críticas del gobierno colombiano, la Cancillería ecuatoriana respondió. El informe es de Paola Toro, editora internacional de Noticias RCN. La Cancillería ecuatoriana señaló que desde el 8 de julio ha comunicado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito los procesos individuales de deportación en curso. Adicionalmente, quiero contarles que tenemos en nuestro poder este documento que confirma el inicio de las deportaciones de 700 de un total de 1.000 presos colombianos recluidos en centros penitenciarios de Ecuador. Esto en virtud a un acuerdo ministerial que fue firmado el pasado 2 de julio que establece cuál va a ser el protocolo para este fin. Noticias RCN logró establecer que 700 de los 1.000 presos colombianos que están en cárceles de Ecuador comenzaron a ser deportados a nuestro país. El proceso para las excarcelaciones comenzó el 2 de julio y durante este mes han realizado cerca de 1.000 audiencias individualizadas de los privados de la libertad como parte del proceso administrativo. También fueron emitidas las respectivas boletas de excarcelación. El SNAI procede con la excarcelación y posteriormente el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración, ejecuta la deportación a Colombia por el puente internacional de Rumichaca. Así fue materializada la propuesta del presidente Daniel Noboa, planteada en enero de 2024. El anuncio lo hizo en ese entonces ante la ola de violencia que vivía su país por la fuga de una cárcel de alias Fito, cabecilla de la banda Los Choneros, y luego de que varios países ofrecieran ayuda. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. Y es que la crisis carcelaria en Ecuador no es una novedad y así lo han venido advirtiendo varias organizaciones. Insight Crime documentó que la corrupción, el hacinamiento y la falta de gestión administrativa son algunas de las problemáticas que han agudizado la situación en los centros penitenciarios del país vecino. Bien, nos acompaña a esta hora Carolina Fierro, ella es politóloga con maestría en gobierno. Carolina, bienvenida a NTN 24, qué gusto que esté con nosotros. Nicolai, buenas tardes a todos. Carolina, ¿en qué va a terminar esto? Porque es que Colombia dice que esto fue inconsulto. Ecuador lo niega, dice que a Colombia se le informó desde los primeros días de julio y es una propuesta que básicamente pues viene, lo decía este informe de Paola Toro, desde enero de 2024. Sí, aquí no podemos caer en la pelea de palabra contra palabra. Ecuador dice una cosa, Colombia dice otra. Aquí necesitamos realmente Cancillería, necesitamos experiencia, estudio, un equipo que sepa qué se puede hacer en estos momentos y estamos, como usted lo decía hace unos minutos, estamos con una canciller encargada, digamos, no tiene como todo el bagaje que se necesita un Ministerio de Relaciones Exteriores y para este tipo de momentos se necesita todo un conocimiento porque normalmente tendemos a pensar que la Cancillería es viajes y temas, pero últimamente tenemos muchos temas en los que se necesita un verdadero o verdadera ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es minuto a minuto, como lo vimos esta madrugada y van ya soltando, digamos, los colombianos en la frontera, que la ministra encargada esté allá, pues digamos que irá pasando poco a poco, pero realmente necesitamos respuestas del gobierno serias y contundentes. No necesariamente que esté la presencia de la canciller, pues está bien que lo haya hecho, pero el presidente no ha sido completamente firme y también necesitamos que el presidente de Colombia y por ende su canciller pues sean también firmes con todo el conocimiento que requiere la diplomacia. Y eso, por supuesto, ocurre, insistimos, en medio de una coyuntura en el Ecuador que ha tenido una larga crisis, un largo historial de motines carcelarios, de crisis carcelaria, y ya hay reportes de unos 870 presos colombianos que representan casi un 60% de las personas de esa nacionalidad que permanecía en prisiones ecuatorianas. Estarían
entonces intentando despresurizar el sistema carcelario en Ecuador. Carolina, un punto bastante importante que tocabas es el del vacío en la Cancillería con múltiples crisis, porque es que hoy estamos hablando de Ecuador, pero hace unos días hablábamos de Estados Unidos. Hace unos meses también, cuando el canciller Murillo se preparaba para despedirse de la Cancillería para darle el paso a Laura Sarabia, también estalló otra crisis casi que por lo mismo, porque Colombia se negó a recibir deportados colombianos de Estados Unidos porque decía que venían en condiciones que no eran humanas. ¿Esto es un déjà vu? Pues lastimosamente, y te faltó uno, no sé, el tema de la firma del acuerdo binacional que va el señor Sade a firmar con el presidente de Venezuela, si se puede decir presidente Nicolás Maduro. Y de manera muy sigilosa, muy casi secreta, Sí, ¿no? sí. Estos son temas que tienen que pasar por el Congreso, tiene que tener, estos no son temas, esto no estamos jugando, esto es un país con unas relaciones internacionales serias, en un contexto muy complejo, Estados Unidos, ahorita Ecuador. Entonces, tal vez desde la llegada de Laura Sarabia, por su inexperiencia, por la forma como llegó, entonces los temas de Cancillería lastimosamente suben los conflictos y también, pero baja como el nivel de respuesta por parte del país. Obviamente, pues estamos acostumbrados y Colombia ha tenido pues, una serie de ministerios y como una política internacional y exterior muy seria. Ahorita la necesitamos como nunca. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es que no hay preparación, no hay contundencia, no hay estudio. Esto se necesita estudiar. Esto no es ahora que hay cambios, supuestamente que la canciller es como es encargada, entonces llegaría Armando Benedetti o llega otro, ya uno no sabe ni quién puede llegar, pero esto no es un puesto en el que se puede estar jugando permanentemente. Estos son las relaciones internacionales en un mundo globalizado, en un mundo en que necesitamos seriedad y una política internacional real y concreta. Claro, y si es de hacer una lista, pues nos quedan muchos escándalos pendientes, por supuesto también esa enemistad que casó con el gobierno estadounidense Gustavo Petro al elevarle el tono al secretario Marco Rubio, a quien luego terminó deslindando de este supuesto entramado golpista que había anunciado el presidente Petro. Ahora, en medio de este gabinete, cuando justamente, Carolina, hablamos de movimientos como fichas de ajedrez, cuando el presidente anticipa ya otro remesón más en el tren ministerial, pues la vicepresidente Francia Márquez ha sellado ya esa ruptura que muchos veíamos en su relación con el presidente Gustavo Petro. Márquez, quien tenía 2 meses de silencio público, confesó sentirse instrumentalizada al interior del gobierno nacional al cierre de esta semana, señalando además que pasó de ser una heroína a una traidora, por lo menos así considerada por las bases petristas. La relación entre ambos ya se venía debilitando desde inicios de este año, cuando en un Consejo de Ministros televisado la vicepresidenta criticó abiertamente la presencia de Armando Benedetti dentro del Ejecutivo. Ya lo estaremos recordando. Luego, a inicios de este mes, la tensión se intensificó cuando salieron a la luz unos audios del ex canciller Álvaro Leiva, en donde precisamente la involucraba supuestamente en un presunto plan para sacar a Petro del gobierno. Sus palabras resuenan en un momento en el que las democracias de la región enfrentan tensiones internas y divisiones de poder. Vengo a hablar desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado. El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció. Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora. Me exigieron ser sumisa y cuando exigí respeto me llamaron arrogante. Ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad. Carolina, para poder entender lo que decía este viernes Francia Márquez, hay que recordar lo que sucedió hace apenas 11 días, cuando el presidente Petro causó indignación por sus comentarios considerados racistas dirigidos a la vicepresidente, luego de que ésta se opusiera al nombramiento de Juan Carlos Florián y Alejandro Maña, 2 actores del cine para adultos dentro del gobierno. Según Petro, una persona negra no le iba a decir qué hacer. Recordemos lo que dijo en ese entonces.
Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne-Billancourt. Yo estuve hablando con ellos de marzo. Carolina, esto se venía a venir de alguna manera, pero incluso cuando había Petro nombrado en esa época de campaña a Francia Márquez por esa gran cantidad de votos que sorprendió a muchos durante este proceso de precampaña electoral que terminó eligiendo a Gustavo Petro como presidente, pues se veía venir esto, ¿no? ¿No crees tú que ya se veía que Gustavo Petro la estaba instrumentalizando? Sí, yo creo que desde el momento en que él tal vez se ve como en la encerrona de tener que nombrarla a ella por la cantidad de votos, como tú lo dices, desde ese momento esa relación, eso no nació bien, eso no era lo que el presidente Petro quería. Ella sí, pues realmente es una persona que ha luchado muchos años, pero eso nació mal y por todo lo que hemos visto durante estos 3 años y medio ya de este gobierno, realmente la capacidad de llegar y manejar el poder, si se puede decir, les quedó grande. Porque una cosa es sí estar en campaña, todos, desde el presidente, vicepresidente, ministerios, estar en campaña, llegar a manejar el poder, el país, verse enfrentado a todos los problemas que tiene este o cualquier otro país en Latinoamérica es complejo, humanamente es complejo. Entonces, eso nace mal. Comienzan estos temas y el tema de la salud del presidente y su forma de ser y las peleas internas. Y se ve obviamente el tema pues, de la vicepresidencia. No es raro. Para nosotros en Colombia sí es extraño, porque nosotros nunca habíamos tenido un cortocircuito tan grande entre presidente y vicepresidente. En los otros países que tal vez los nombres ahora, esto es Argentina, en Perú también, en Ecuador, digamos, en Argentina tanto Kirchner y actualmente Milei, pero en Colombia es la primera vez que tenemos esta división tan fuerte. Si miramos para atrás, digamos, de este siglo, los presidentes de este siglo, los vicepresidentes tienen su labor, tienen, digamos, pues un vicepresidente como Germán Vargas que tenía su agenda propia, del presidente Uribe, presidente Pastrana, digamos, para no nombrarlos del siglo pasado, pero estábamos acostumbrados como a tener esa figura de unión entre presidente y vicepresidente. Como de cohesión. Es la primera vez que nos... Exactamente. Sí, y es que esta ruptura lo decíamos, entre Petro y Márquez se intensificó en febrero cuando la vicepresidente cuestionó la decisión de Petro de integrar en ese entonces a Armando Benedetti, considerado por las bases petristas como la antítesis al interior de su gabinete. Además se quejó del presunto o del supuesto irrespeto de la ex canciller Laura Sarabia con ella, y todo esto fue... No lo querría Petro así, pero en ese primer debate televisado público que ha sido denunciado por la oposición como un mecanismo para ejercer control sobre la narrativa y los medios en Colombia. Escuchemos lo que ocurrió en ese polémico gabinete Consejo Ministerial. Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta. Carolina, esto en todo caso no se trata solamente de Francia Márquez. Hay choque de trenes constantes en el gabinete y prueba de ello es que se apresta o se alista un nuevo cambio. Sí, hay dos temas que podemos mirar acá. Uno, que sí realmente el presidente Petro ha sido muy irrespetuoso con la vicepresidenta Francia Márquez. Lo vimos lo estamos oyendo en las audios que ustedes están poniendo, y él ha sido irrespetuoso con ella como mujer, como el tema racial. Eso ha sido, y eso no es bueno para nadie, ni para el gobierno, ni para el país, ni para las futuras generaciones. Y por otro lado, también la vicepresidenta tal vez ha desaprovechado la oportunidad de mostrar
gestión de mostrar cómo pues es la primera vicepresidenta afrodescendiente que llega al país, como mujer, o sea, tendría muchas cosas por mostrar y por hacer y no, digamos, como que también se quedó Ministerio de la Igualdad, independientemente de que, como ella decía, que le habían dicho que tuviera 5 viceministerios y ella quería 3, ese tipo de cosas burocráticas no, pero mucha más gestión porque ella pues es una vicepresidenta importante. Ahora, este gabinete nos tiene acostumbrados de verdad a unos cambios inesperados. Se sabe que hay internamente en Palacio muchas peleas y esto no es bueno para el país. Esto no es bueno para nada, ni en campaña, ni para los candidatos que vienen, ni para el futuro, ni para el presente actual. Tenemos tantos temas por resolver y permanentemente estamos en esto. Estamos en búsquedas de respuestas, de peleas, de por qué, en Twitter. No sé si alcanzaron a ver ahora el exministro Luis Carlos Reyes, del exministro de Comercio, se fue a apoyar a la vicepresidencia Francia Márquez. O sea, ese tipo de peleas en política pasan, pero en un país tan conmocionado como Colombia no las necesitamos. Sí, Luis Carlos Reyes decía precisamente que ninguna voz puede ser acallada. Estamos justamente a un año o menos de un año de las elecciones y ya el debate se caldea. Ahora, lo anticipabas, Carolina, bueno, debería ser cohesión, ¿no? Pero hay divorcios en los binomios presidenciales, o los ha habido en la región. Lo mencionabas muy bien, el caso actual de la vicepresidente de Argentina, Villarroel, y el actual presidente Javier Milei, que nos recuerda también esa fractura que hubo en la época del kirchnerismo con Cristina Fernández y con el peronista Alberto Fernández. ¿Estas rupturas a qué se deben y por qué ahora Colombia termina también contagiándose? De acuerdo. Es que son relaciones tanto estratégicas como frágiles. Son muy estratégicas y rara vez se ve como una cohesión completa. Tal vez, no sé, como el presidente Trump y su vicepresidente J.D. Vance, o sea, que están completamente alineados en principios, casi en su forma de ser, en las historias. Pero estaba revisando también en Argentina, digamos, la vicepresidenta es abogada, tiene como una ideología mucho más conservadora, católica. Milei es libertario, es economista. Entonces son relaciones estratégicas, lo mismo en Ecuador. Entonces, lo que pasa es que cuando ya, como te estaba diciendo, cuando ya el poder llega, cuando ya se llega a enfrentar la realidad, ahí es cuando realmente salen los temas que dicen, bueno, yo en esto, o es como frágil mi relación, soy la vicepresidenta, soy el presidente, entonces ese choque comienza a expandirse y ahí, digamos, la condición humana es muy, muy frágil, es estar en el poder y es decir, bueno, yo estoy aquí, si no fuera por mí, usted no estaría ahí y viceversa. Entonces, son temas de egos, temas de ideologías. Entonces, ha sido, digamos, me llama la atención que en Latinoamérica haya pasado y la primera vez que pasa en Colombia. Y como ves también, Ecuador, Argentina y Colombia son mujeres. Entonces, también hay un tema más, es decir, son 3 mujeres vicepresidentas las que están en pelea con sus presidentes. De hecho, la que fue la vicepresidente en el anterior gobierno de Daniel Noboa había denunciado al mandatario por supuesta violencia política y me parece que sí, todo parece desencadenar en errores de cálculo que por supuesto se calcula de una manera al inicio de un mandato, pero al término parece que ese cálculo ya no tiene las mismas variables, porque en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en su momento quizá pues los presidentes o los candidatos en ese entonces querían mostrar que apoyaban por supuesto la equidad de género. En el caso de Argentina, un Milei quizá tratando de captar ese voto más de centro, más moderado, mostrándose él como lo ha hecho como un radical para algunos, pues necesitaba ese perfil de Villarroel y ahí es donde las piezas al final no terminan de cuadrar del todo. No terminan de cuadrar y digamos el torbellino político permanente, porque estos son temas políticos, no institucionales, porque ahí no se está cuestionando la figura de la vicepresidenta o de la vicepresidencia, no, es tema puramente político, internamente también sus asesores y eso de los bandos, los ministros que están de un bando, del otro. Entonces, ese torbellino político lleva de verdad a decir, bueno, rara vez de verdad llegan 4 años en, si se puede decir, luna de miel,
pero hay que, digamos, eso también ayuda a pensar que la política hay que tomársela en serio. Y más allá de las elecciones, son los rumbos de unos países, entonces no puede ser pensar en el momento muy con cabeza caliente, decir esta es mi mejor fórmula para después estar diciendo traidora. Bueno, Milei utilizó una palabra muy agresiva contra su vicepresidenta, entonces eso no es bueno para ninguno. Era Carolina Fierro, politóloga con maestría en gobierno. Carolina, nuevamente gracias por haber estado con nosotros este fin de semana. A ustedes muchas gracias por la invitación.